con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Muy buenas noches, estamos emitiendo desde Punto G, un bar aquí al norte de Bogotá. Contravía, a lo largo de sus capítulos, ha venido documentando, mostrando diferentes movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad colombiana. Hemos visto la consulta popular indígena de los cabildos en el norte del Cauca contra el TLC. Hemos visto las marchas de arroceros en el Tolima contra el TLC. Y hoy hemos estado escuchando una conversación y un debate muy interesante entre artistas, gente que hace la televisión y diversos productores de cultura. ¿Por qué? Porque el TLC también se mete con la cultura. Y meterse con la cultura es meterse con la identidad, con el patrimonio de todos los colombianos. Por eso nos acompaña Bernardo Jaramillo, que hace parte de la Coalición Colombiana por la Diversidad Cultural, Silvia Amaya, quien también hace parte de esa coalición. Nos acompaña Fernando Gaitán, libretista del canal RCN, y Dago García, libretista igualmente del canal Caracol. Con ellos vamos a discutir este tema en la noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Contravía. El TLC se mete con la cultura. ¿Cómo es ese cuento? El TLC se mete con todo. Con todo. Y entre esos temas está la cultura, en particular en la que tiene que ver con inversión y servicios. Porque buena parte de las actividades culturales están clasificadas como servicios. La audiovisual, la industria editorial, la televisión, las artes escénicas, en fin. Entonces el TLC las toca todas. ¿Cómo toca el TLC la actividad cultural? De parte del sector cultural hubiéramos querido que nunca hubiese sido parte por las características diferentes que tiene la cultura de cualquier otro producto o servicio, como lo estaba diciendo Bernardo. Para los norteamericanos, el tema del entretenimiento, como lo llaman ellos, es para nosotros lo que es realmente nuestra expresión cultural. Ahí ya empieza, digamos, la primera diferencia del lenguaje, porque en esta negociación el problema del lenguaje es fundamental y posiblemente, obviamente, de todo lo que sea su interpretación jurídica en la negociación. Entonces, en este caso, digamos, no es todo el tema de la cultura el que está en la negociación, si así lo creemos como un derecho patrimonial y constitucional, y el tema de la cultura que está en la mesa de negociación es aquel que tiene que ver con competencia, con comercialización, con aquella parte de la producción cultural que de todas maneras hace parte de un escenario comercial. Pongámosle un ejemplo muy gráfico a los televidentes para aterrizar ese tema, Silvia. Por ejemplo, el cine, si no tuviera en este momento una ley que le está dando la posibilidad de tener un crecimiento futuro, de poder construir de alguna manera una industria cultural a futuro, el cine estaría totalmente desprotegido en esta negociación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la negociación lo que hace es precisamente impedir que se pueda legislar a futuro en cualquiera de los sectores en los que todavía el país, digamos, tiene alguna deuda en el sentido de generar políticas públicas. El cine en este momento no puede tener un grado de competitividad como el de Estados Unidos. Conocemos que las asimetrías, porque conocemos cifras del desarrollo de las industrias culturales en los países, esta es una negociación bilateral muy asimétrica. Nosotros tenemos una invasión, por ejemplo, del cine del 85% en la distribución y la exhibición del cine estadounidense, y sin embargo ellos tienen 100%. Entonces es una pregunta muy concreta que hacemos. Si nosotros tenemos una ley que nos está permitiendo desarrollar el cine, ¿cómo hacemos para que en ese 15% que nos estamos debatiendo o 3% que nos estamos debatiendo tengamos una posibilidad de hacer industria? ¿Cómo se vería afectada la televisión colombiana? ¿Cómo se verían afectados los pequeños y grandes productores de televisión en Colombia? La televisión colombiana, por legislación y por logro del sector artístico de la televisión, se logró que el 70% del prime, por ejemplo, sea nacional. Eso incluso llegó mucho más lejos. Hoy por hoy el prime es 100% nacional. Al solicitarse la reducción de la pantalla para la aparición de producto americano, por ejemplo, quiere decir que vamos a reducir nuestro volumen de producción y nuestra participación. Eso golpea de muchas formas. Una, pues obviamente golpea una industria que está creciendo, que ha cumplido, y sobre todo una industria que ha creado identidad para Colombia y para el mundo. Es decir, lo que ha hecho la televisión, no sé si el mejor vehículo, pero de pronto como el vehículo popular más poderoso, es llevar una imagen de Colombia al mundo, es
recrear su propia cultura dentro de sus producciones, y eso, digamos, al acortarse los espacios, pues nos van a reducir una expresión cultural. ¿Nos van a reducir cuánto, Fernando? En esa está la pelea, incluso que tengo entendido que arreglan las negociaciones con Aulila Toda, ahora están perdiendo un 50%. Bernardo, que ha estado en todas las negociaciones de este tema, ¿en cuánto pretenden reducir lo que se denomina hoy la cuota de pantalla colombiana, si firmamos ese tratado? En la negociación no se había hablado propiamente de una cifra de reducción hasta la pasada ronda de Cartagena, donde sí hubo una expresión explícita de los estadounidenses de pedir que la cuota debía reducirse en un 50% de sus niveles actuales. Además, acompañado del tema de la cuota de pantalla, hay temas que son todavía más neurálgicos y más graves y que están relacionados con él, como es la posibilidad de abrir el espectro para que entren señales sin necesidad de presencia local, sin necesidad de inversión. Aterrizando eso, aterrizando que ese tema es muy importante, la transferencia tecnológica, que el otro día lo hablábamos con Bernardo. Eso quiere decir, y ustedes me corregirán, que fácilmente un canal norteamericano puede transmitir su señal y llenarnos de contenido, pero aparte de eso, sin generar un solo empleo en Colombia. Ese es el problema. Toda la cultura está transitando hacia el entorno digital y electrónico. Y nosotros pedimos que la Reserva proteja particularmente la posibilidad de legislar en el campo del ámbito digital y electrónico, porque ahí está la gran amenaza para la cultura. Explícanos eso, a ver. A ver, el tratado, por ejemplo, tiene un capítulo que se llama Comercio Electrónico. Ese capítulo de Comercio Electrónico dice: no queremos trabas en el intercambio electrónico de bienes y servicios. Ahí están nuestros servicios culturales. Ese capítulo ya está cerrado, porque ese capítulo no tiene excepciones, más que las que se apliquen en la inversión. Por eso peleamos tanto, porque en el capítulo de inversión quede muy claro que la Reserva Cultural debe cubrir todas las actividades e industrias culturales independientemente del modo de producción, distribución o transmisión. ¿Qué otras industrias culturales se verían afectadas? Estamos hablando de artes escénicas, plásticas, visuales, audiovisual, industria editorial. Estamos pidiendo al gobierno que se tenga en cuenta el tema del software, hasta el de artesanías. Todo lo que tenga el hilo conductor del derecho de autor es una actividad susceptible de ser protegida por esta Reserva Cultural. Pongámosle un ejemplo a nuestros televidentes en el caso de derechos de autor, en el caso de un escritor X. ¿Cómo se vería afectado ante la firma del tratado? Desde el punto de vista de la Reserva no habría muchos problemas. El tema de derechos de autor se está discutiendo en otra mesa, que es la de propiedad intelectual. Allí hay dos temas, uno el de patentes, en el país está sobre la mesa el tema de medicamentos, el impacto que va a tener la negociación, y en el de cultura está muy relacionado con el tema de en derechos de autor, y allí obviamente hay ciertas pretensiones de Estados Unidos, como cosas de elevar la duración de la protección, presunciones de titularidad sobre la obra. ¿Por qué? Porque es que ahí estamos enfrentando dos sistemas jurídicos completamente distintos. El nuestro, que es el del derecho de autor, y el anglosajón, que es el del copyright. Que la esencia fundamental es que en nuestro derecho las personas jurídicas no pueden ser titulares de derecho de autor, son las personas naturales, los creadores. En el derecho anglosajón, la persona jurídica sí puede ser titular de derecho de autor, y eso genera muchas complejidades que de algún modo están siendo discutidas en un ámbito multilateral más amplio, que es el de la OMPI, pero Estados Unidos igualmente en este campo trata de ganar espacios cada vez más previos a esas discusiones multilaterales. Silvia, ¿alguna vez llegamos a imaginar que el tema de la cultura y las industrias culturales iban a ser motivo de negociación de esta manera? Francia, que ha sido un país que yo creo que es líder en la valoración de su cultura como una riqueza y como un derecho fundamental, y Canadá, han sido países que han logrado excepción básicamente importantes en el marco de la OMC, sobre todo en el tema audiovisual, que es el único que ha estado, digamos, planteado sobre la mesa, y han sido grandes defensores. Intereses nacionales, ¿no? Que no son negociables, no son motivo de ningún. Sí, la cultura para los franceses y para los canadienses no es de acuerdo, y sin embargo han tenido también un grado de limitación en ese proceso de la OMC, y por lo cual en este momento, que es muy importante mencionarlo ahora, en este momento se está discutiendo en 10 días, el 13 de octubre, en París, en el marco de UNESCO, una convención que precisamente tiene que ver con las expresiones artísticas y los contenidos culturales, que es una posibilidad de estar dentro de un marco mucho más amplio, multilateral, donde están representados todos los países que aceptan que la cultura tiene un lado, un ángulo de sus expresiones que transita por lo comercial, que el mundo quiere diversidad, que el mundo quiere intercambio, pero quiere una negociación
equitativa, equilibrada, que no sea una negociación bilateral tan asimétrica como la que tenemos en este momento. ¿Ustedes creen en este momento que la negociación es equilibrada? O sea, uno no puede estar negociando sin tener en cuenta la coyuntura específica del país. Y Colombia, que tiene una situación tan conflictiva, tan compleja, necesita más que yo creo de cualquier otra sociedad en este momento en Latinoamérica y en el mundo, de arraigar, de crear los elementos de arraigo para encontrar una solución. Si nosotros, en medio de este desmembramiento de la sociedad, perdemos también los escenarios donde la gente encuentra esos puntos de unidad, el conflicto va a llegar a unos niveles que ni siquiera imaginamos. Aquí también estamos hablando incluso de paz, estamos hablando de una cantidad de temas que no se pueden revolver con negociaciones de orden económico. No, obviamente no estamos tranquilos y no queremos que haya una buena negociación, entre otras cosas porque el tema de la televisión, no sé si por accidente o deliberadamente, se quedó al final como el comodín de otros sectores. Seguramente en otros sectores pueden haber negociado muy bien. Lo grave es que puede hacer a costa de la cultura, que tenemos la impresión de que lo convirtieron en un bien intangible. O sea, ¿qué importa? Toquémosla, manoseémosla, más importantes son otras cosas. Nosotros no queremos entrar en una discusión de si es más importante la cultura que el arroz o que la industria petroquímica, en fin, sí. Pero sí queremos recalcar que en eso es importante que no entrara en un tratado. Y eso es lo que nos tiene nerviosos y eso es lo que nos incomoda porque se volvió un tema altamente susceptible. Podemos una pelea de estas, una discusión de estas, los que hacemos televisión, los que hacemos cultura, podemos terminar tranquilamente ser sindicados de indolentes, como dijo el Departamento de los Niños de Portafolio, que somos unos indolentes. O sea, el país no se puede acomodar de la cultura, pero nosotros tampoco podemos pedir condolencia por la cultura. Entonces nos golpearon el tema muy susceptible, nos dejaron contra la pared al final de las negociaciones con unos elementos muy débiles y seguramente con unos negociadores que tampoco están creyendo de verdad en que hay que preservar la cultura. Hemos visto que varios negociadores se han retirado de los diferentes equipos, no en el tema de la cultura, pero por ejemplo protección social, todo lo que tiene que ver con medicamentos. Ahí hay negociadores que han dicho, oiga, yo veo esto gravísimo para el país y han renunciado. Pero también a lo que uno asiste y lo que uno ve es que fuera como ese mal que viene y que sabemos que viene, pero hay que aceptarlo. Es decir, ¿es inevitable firmar el Tratado de Libre Comercio? Estos TLCs que se están firmando en América Latina no es más que recuperar para Estados Unidos el ALCA que medio se murió, el cadáver insepulto de ALCA. Exacto. Es convertir como a Latinoamérica en el gran supermercado, el supermercado más barato para los norteamericanos, como alguien lo definió. Hola, aparte de lo que dicen Dago y Fernando sobre el tema de la asimetría de la negociación en esa parte de la identidad cultural, uno tiene que darse cuenta que estamos negociando, como también anotó Silvia, con la industria cultural más importante del mundo. Ellos están protegiendo su joya de la corona. Pero es que el riesgo que tenemos en una negociación de este tipo y si siguen profundizando en toda América Latina es una tendencia a la homogenización cultural de alguna forma, sobre la que han alertado muchos. Al unanimismo. Efectivamente, porque es que estamos hablando de unas cuantas multinacionales que manejan el cine, la música, la televisión, la industria editorial. Y la mayor parte de ellas se encuentran en Estados Unidos. Es muy importante que quede claro que este no es un espíritu de cerrarse frente a la diversidad, no es imposible, es más, podemos crear todas las protecciones y las nuevas tecnologías y van siempre a ser una dimensión gigantesca, que va a llegar, ni vamos a estar de espaldas a un momento histórico en el que no nos correspondería ser proteccionistas. Eso tiene que quedar clarísimo. Los jóvenes que hacen están conectados en internet, la música que oyen, todos los videos que pueden mirar, el cine, están abiertos permanentemente, porque pues esto es otra cosa importante, las industrias culturales no son, sí, ese temita ya del sector de cultura, no, es que la información, el conocimiento, todo está transitando a través de las industrias culturales, no es nada menor. Entonces, hay estas nuevas civilizaciones que están en procesos de transformación permanente, lo único que nosotros estamos pretendiendo es que no se pierda el contacto con la propia identidad, que haga parte de ese juego, que se fusiona y que se convierte en otra expresión. Entonces, lo que es increíble es la ambición que tiene Estados Unidos en el mundo con la penetración de sus productos de las industrias culturales. Cuando vemos, como decimos, de cifras como 85, 90%, ¿cuál es el problema que los países tengan? Es decir, eso tiene que devolvérseles a ellos tarde o temprano. No es posible que el mundo entero esté reduciéndose solamente
a la expresión de la identidad norteamericana, que de hecho ya convive con nuestra propia expresión. Que ya está permeado, pues toda Latinoamérica, eso lo sabemos. Pero después de escucharla a usted, Silvia, escuchar a Bernardo, escuchar a Fernando y a Dago, uno recuerda las palabras del presidente Uribe hace una semana. Lo firmo porque lo firmo. Cualquier precio se paga. A cualquier precio, Colombia firma el Tratado de Libre Comercio. Una opinión de ustedes sobre esa expresión. Nosotros siempre hemos empezado a incluir una frase que nos parece importante, que no solamente para la cultura, sino para todo el TLC, pero en este tema de identidad cultural creemos que la responsabilidad histórica de esto es muy grande. Y posiblemente no va a estar el presidente Uribe, ni estaremos nosotros. La responsabilidad histórica, lo que va a representar en el mundo, el potencial de las identidades en el tema de cultura es absolutamente fundamental. Es que la cultura es parte del desarrollo social, económico, cultural. El mundo va a tener su potencialidad en la capacidad de diferenciarse de los otros. Pues coincido con lo que dice Silvia, pero además es muy terrible pensar que esto puede terminar, como han dicho los representantes del gobierno, habrá unos sectores que saldrán llorando, otros que saldrán felices. Entonces, ¿quién decide por quién, por cuáles sectores? Por muchos sectores que ni siquiera quieren estar sentados en la mesa de negociación. Entonces, esa inquietud siempre nos llama la atención. Y de alguna manera, uno pensaría que los sectores más débiles son los que van a terminar pagando los platos rotos. Nosotros queremos que la cultura la entienda el gobierno y la sociedad colombiana, que es un tema importante que tenemos que defender por sus implicaciones hacia el futuro. Fernando y Dago, la misma pregunta. ¿Se firma porque se firma? De hecho, también es importante recordar que no solamente el presidente lo define. Entonces, le queda una pasada por el Congreso, le queda una pasada por la Corte Suprema. Todavía le va a quedar un enorme debate al tema. Creo que aún tenemos un espacio, a pesar del pronunciamiento del presidente, para seguir concientizando a la gente de los beneficios y de lo bueno y de lo malo. Entonces creo que hay un espacio todavía para discutirlo. A ver, Dago. El presidente en más de una ocasión ha afirmado cosas de un radicalismo total y luego las ha echado para atrás, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos obliga a nosotros a tener una respuesta en este sentido, a manifestarnos, porque el país entero se ha dado cuenta de cómo el presidente en ciertas ocasiones ha echado para atrás partes de sus decisiones más radicales, y eso me parece que es sano, me parece que eso demuestra de una u otra forma que es una persona que en determinados momentos escucha, tiene que escuchar y que tiene que ceder cuando el tema y la presión lo ameritan. Entonces, en eso estamos y yo esperemos que así sea. Contravía. ¿Cómo cruzar el mar sin mojarse? ¿Cómo hablar sin abrir la boca? ¿Cómo hacer negocios en otro país sin pasaporte? ¿Cómo sentir sin estar ahí? ¿Cómo conquistar a una mujer con solo una tarjeta? Hoy tienes todo lo que necesitas para expresarte en un mismo lugar. ¿Qué esperas para hacerlo? Exprésate. ETV. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe, Realito, Tierra Adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, península de La Guajira. Por el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Fernando, ¿y qué dicen los canales? Los canales, pues, es una cosa muy importante porque nosotros somos canales, pero también somos parte del talento. Exacto, sí. Entonces, los canales obviamente están muy interesados en que se proteja su industria,
Nosotros como talento de televisión nos interesa también apoyar a los canales en ese sentido, de que los espacios se sigan dando, de que los sectores culturales sigamos participando en la televisión, tal como lo estamos viniendo haciendo hasta el momento, con intereses diferentes. Obviamente la televisión y los empresarios de televisión con una inversión muy grande que habían proyectado muchos años, preocupados porque les puede cambiar de noche a la mañana las reglas del juego. Si les cambia a ellos, también nos cambia a nosotros. Sin embargo, nosotros estamos también trabajando un sector más amplio, pero estamos con la gente de la Reserva Cultural, pero la televisión, los canales en este momento están estudiando nuestros planteamientos, porque obviamente vamos a necesitar de televisión para expresarnos. Te lo pregunto, Fernando y Dago, concretamente porque yo sí creo que el poder de la televisión en este país es grandísimo, grandísimo, y concretamente el de los canales privados, Fernando y Dago. Y sería muy interesante ver que los canales se emplearan a fondo en una campaña para preservar la identidad cultural, que ya hemos dicho que no es solamente la televisión, y sería muy interesante ver eso, lo que podría desencadenar o podría arrastrar a otros sectores que no han tenido la misma visibilidad y que ya se han manifestado en su momento. ¿Qué opinas, Silvia? Y me parece muy oportuno entonces mencionar que también es un interesante compromiso, dado que conocemos el pensamiento de estos empresarios que han salido a la defensa de la identidad y la diversidad, y creemos que es muy importante que ellos sean consecuentes con lo que están defendiendo y le puedan ofrecer al país una mayor diversidad desde la aproximación a los géneros, a los formatos, a la diversidad de la creación. Eso quiere decir que podríamos rescatar el documental, el reportaje, la crónica. El telecine, las series. Bernardo dice que las buenas telenovelas. Y las buenas telenovelas conservarlas, pero ampliar la diversidad de géneros. Buenas señales, ¿no? Porque, por ejemplo, en una aparente primera mirada, a los canales mirados como empresas les convendría una ampliación de la participación extranjera, porque finalmente lo que cuesta producir una telenovela no se compadece para nada con lo que cuesta comprar un enlatado. O sea, un enlatado cuesta 4 veces menos de lo que cuesta producir una telenovela, y aparentemente si se pusiera en pantalla, pues, y la gente no tuviera más opción, pues los tendría que ver. Entonces me parece... veces menos una telenovela mexicana o venezolana comprada. Exacto. Entonces, el hecho de que, a pesar de que se podría abrir esa posibilidad, que en términos económicos sería atractivo para ellos, que ellos se hayan puesto de parte de la defensa de las políticas que hoy en día rigen la televisión, es una buena señal. El TLC lo que va a hacer, lo que está generando, es unir diversos sectores de la sociedad colombiana que siempre han andado, pues cada uno por su lado, peleando por su pedazo del pastel, pero en este momento todos sienten la amenaza, todos se sienten afectados, y sería un ejemplo muy bonito, de verdad, ver también a los actores, a teatreros, en fin. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo diría que el TLC ha sido importante de pronto para esa revisión, para abrir esos debates, esos diálogos que no existen entre empresas, entre los trabajadores, las condiciones de los trabajadores. Yo creo que está permitiendo una revisión muy profunda, y ojalá no se firmara el TLC y el proceso de debate y de reflexión siguiera. Rápidamente, el mismo punto, Dago. Yo creo que la oportunidad es pintada para que eso cambie y para que realmente recuperemos un poco la confianza en la presión de la sociedad civil. Y eso solamente se puede lograr a partir de resultados. Entonces, muy importante, aquí estamos en pie de lucha. Yo quiero terminar con algo que dice Silvia, con algo que dijo y mencionó Silvia: la responsabilidad histórica. Hoy ni mañana veremos esa responsabilidad histórica. Los resultados del TLC se verán 10, 15 años. Lo que han dicho diversos economistas en el mundo, o que han estudiado países que ya han firmado este tratado, que sus países hoy son más pobres de lo que eran a la firma del tratado. Ojalá esa responsabilidad histórica y ese corte de cuentas en la historia lo hagamos en unos 5, en unos 10 años, para tener memoria. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.